También a la abogada Lourdes Monteagudo, experta en asuntos migratorios, y a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, que sigan apoyando a la comunidad con información sobre inmigración. La abogada, como todos los jueves, ya está lista para hablar con nosotros de esos temas que para muchos podrían resultar repetitivos, para muchos podrían resultar tediosos, pero ¿sabe qué? Para las familias migrantes son temas literalmente de trascendencia de vida. O arreglan o se desarreglan. Y por eso saludo a la abogada Lourdes Monteagudo en este jueves de preguntas. Creo que es el jueves de preguntas y pues hay que ver si alguna le llamó la atención en particular a la abogada. Le mando un abrazo, abogada. Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Aquí bien, gracias. Sí, básicamente esta semana creo que se la dedico a las preguntas que han surgido sobre los programas de visas que se llama la visa U y el programa de VAWA, que ayuda a personas que han sido víctimas de crímenes agravados y de violencia doméstica causada por un ciudadano americano, ya sea el esposo o los hijos ciudadanos americanos. Este es un tema de esos que uno a veces no quisiera tener que estar tomando y platicando, pero es un problema y es la realidad de la vida, ¿no? Entonces, como sabes, estos beneficios de inmigración lo otorgan para proteger a las personas que han sido víctimas de crímenes agravados, que quieren decir con violencia, con armas, y por violencia doméstica, donde el agresor es un ciudadano americano, ya sea esposo o hijos ciudadanos americanos. La pregunta, sin embargo, más importante que nos hacen es, ¿desde qué momento es la víctima protegida? Porque el proceso para llegar a la visa y la residencia se demora unos 3 o 4 años. Y muchas personas a veces dicen que no vale la pena porque tienen miedo de hacer lo que se necesita hacer para ya estar protegidos por la visa U o por VAWA. Pero estos beneficios son muy ventajosos porque en los dos programas las víctimas están protegidas desde el momento que solicitan el beneficio. La visa U protege a la víctima y a sus familiares desde que la policía certifica que él fue una víctima de un crimen y se comprometen a ayudar a la policía a identificar al agresor, si todavía está cerca, y de presentarse a corte si es que pueden encontrar al agresor y lo van a llevar a que la justicia pues haga lo que tenía que hacer con él. Aunque llegar a la residencia se puede demorar años por la lista tan grande de espera que hay de tantas personas que están recibiendo, que son elegibles para recibir esta visa. A veces la persona pues dice, pero se demora mucho, sí, pero es seguro y sale. Mientras esperan, están totalmente protegidos. Vamos a poner que lo arrestaran, aunque lo arrestara inmigración, ellos ven en el sistema que la persona está esperando porque fue víctima de un crimen agravado y los dejan ir y están tranquilos porque esas personas están totalmente protegidas. Los que piden la protección de VAWA, que es el que nada más es para personas que están casadas con ciudadanos americanos o hijos, o el problema vino por hijos de un hijo americano, están también protegidos desde el momento que ellos mandan la petición a inmigración sin tener ni siquiera que haber ido a la policía, porque se supone que como es más privado, no tienen que ir a la policía, pero sí tienen que poderle decir a inmigración qué es lo que han sufrido, qué es lo que está pasando en el matrimonio o con los hijos americanos, que hace que necesiten protección. Como es muy importante clarificar otra vez, no necesitan ir a la policía para que a una persona pueda estar protegido por VAWA.
Muchas veces para poder ayudarse, para que alguien sepa lo que está pasando, la persona debería ir a un médico o debería ir a un pastor o un sacerdote o algún amigo que después pueda ayudarlo a verificar que ellos estuvieron quejando de lo que estaba pasando, aunque nunca acudieron a la policía. Verdaderamente, en este caso de Bawa, la persona que es el agresor ni siquiera tiene que llegar a saber que se está haciendo el proceso, porque lo que se quiere es proteger a la víctima, y cuando ya la persona sepa que está en este proceso, ya la víctima esté fuera de la casa, protegida completamente. El presidente Biden y el secretario Mayorkas han aumentado los números de visas disponibles para agilizar el proceso, para que las personas que han estado esperando por sus visas y por su residencia a través de estos programas lleguen a ellos con más rapidez. Pero hay miles de personas esperando en estas categorías. Se están tardando, de lo que es los permisos de trabajo. O sea, quieren que los permisos de trabajo que le pueden otorgar salgan lo más rápido para que puedan tener por lo menos eso. Pero se está moviendo positivamente a poder ayudar a más y más personas que ya están calificadas para estos programas, pero que todavía están esperando sus visas o están esperando poder entonces usar la visa para hacerse residente. Esta semana tuvimos el caso de un señor mexicano que se casó con una señora ciudadana americana de otro país. Él tiene también un hijo de 12 años, de quien está muy orgulloso, porque el muchacho es muy buen estudiante y además es muy buen atleta, y pasa mucho tiempo con el papá porque él se ha convertido en su entrenador. La pareja sometió la solicitud de lo que se llama ajuste de estatus, que quiere decir que el señor llegó a los Estados Unidos con visa y se casó con una ciudadana americana que entonces hace la petición. Él estaba ahorrando dinero para cuando ya tuviera sus papeles poder poner un restaurante, pero también, claro, pagaba por su hijo, por la manutención de su hijo y de algunas cosas adicionales que tenían que pagar para que él pudiera estar en esos programas de deportes. La señora comenzó a pelearle a su esposo porque le molestaba que él gastara dinero en su hijo, y llegó al punto que hasta golpes le daba y le tiraba cazuelas por la cabeza, de metal por la cabeza. Cuando él no estaba, la señora insultaba al niño y no le daba de comer. Lo maltrataba psicológicamente, acusándolo de ser culpable de que su papá no pudiera obtener la residencia porque ella ya estaba aburriéndose de todo y ya no quería ayudarlo. El muchacho nunca le dijo a su papá lo que ella le hacía y lo que le decía, pero ella cada vez se ponía más agresiva con él y con el esposo, exigiéndole dinero. Llegó la pandemia y ella los dejó y se fue a la Florida, se supone que a visitar a algunas familiares, y en ese momento se da cuenta él que los $8,000 que tenía ahorrados se habían desaparecido. Al reclamarle, ella lo insulta y le dice que como ellos estaban casados, ese dinero era también de ella. Y al regresar del viaje, le dice que se vaya de la casa, que ella ya no quiere saber de él y que ya quiere divorciarse. El niño se puso muy mal de los nervios porque ella le gritaba que él tenía la culpa de que su papá no pudiera ser feliz ni que pudiera arreglar sus papeles porque ella ya no lo iba a ayudar. En esos días le llegó la cita de inmigración para el ajuste de estatus. El señor se fue con el niño a la entrevista y le explicó a la agente de inmigración que la esposa no lo quiso acompañar y le explicó lo que habían estado viviendo. Al niño se le salieron las lágrimas y le dijo al oficial que él tenía la culpa porque la señora no lo quería a él y que no quería que él estuviera en la casa con su papá. El agente le dijo que no podía aprobarle la residencia al papá en ese momento porque la señora no llegó con él, pero miró al niño y le dijo, pero no te preocupes,
que tu papá ya está protegido, porque los dos han sido víctimas de una violencia doméstica a manos de una ciudadana americana. Y desde este momento están protegidos y yo voy a ayudar a que tu papá llegue a tener su residencia solicitando VAWA. Abogada, los que estén en situaciones similares, casados con ciudadanas o ciudadanos estadounidenses, no tienen que aguantar el abuso ni forzosamente llamar a la policía, aunque si lo hacen pues hay más pruebas, pero a veces por miedo es mejor acudir al médico, al sacerdote, qué sé yo, al ministro de la iglesia, a un amigo que de una forma más privada pueda apoyar con testimonio sobre los abusos del ciudadano estadounidense, abogada, ¿no? Así es, Vicente. Es muy importante que las personas que están en ese tipo de abuso sepan que no tienen que decirle nada al abusador, ¿no? Y se puede hacer el trámite sin que esa persona lo sepa. Pero para ayudar a que inmigración entienda lo que está pasando, siempre es bueno tener a una tercera persona que puede ser un médico, un sacerdote o alguien así que los ayude a poder entonces escribir lo que está pasando y ayudarlos a podérselo presentar a inmigración. La visa de VAWA es una visa solamente para víctimas de violencia doméstica donde el agresor es un ciudadano americano o residente permanente, como los esposos, padres o hijos. No incluye a los hermanos quienes tienen que pedir la visa U. En esto tuvimos otro caso donde la abusadora era hermana ciudadana americana de una persona indocumentada. La muchacha era drogadicta y cuando necesitaba dinero para comprar las drogas, se volvía como loca y le daba tremendas golpizas al hermano indocumentado. Él llamaba a la policía, se la llevaban, pero después de 24, 48 horas ya estaba otra vez en la casa, le robaba el dinero para comprar la droga. Como eran hermanos y no eran un matrimonio, el muchacho tuvo que llamar a la policía y acusarla de abuso físico y de robo de dinero para que la policía le diera la certificación necesaria como víctima de un crimen agravado para pedir la visa U. En este caso es la visa U, no el VAWA, porque él era hermano de la abusadora, aunque ella era americana. También tuvimos el caso de un señor indocumentado que se veía grande y fuerte, como de 6 pies de altura, pero tenía un hijo ciudadano americano que era más alto que él, 6 pies, 4 pulgadas y bien fuerte ese muchacho. El muchacho le caía a golpes al papá porque se molestaba cuando él no le dejaba salir para estar con sus amigos en la calle. En una de esas, el señor se fue al suelo y el muchacho casi lo mata a patadas, dándole patadas en la cabeza. La mamá tuvo que llamar a la policía para que se llevaran al esposo al hospital y el hijo quedó arrestado y tuvo que ir a un centro de detención para menores. Como el muchacho, sin embargo, era ciudadano americano y la relación era de padre e hijo, él pudo obtener la protección de VAWA sin tener que pasar por un caso criminal en contra del hijo. Pero para que la visa U se pueda hacer, tiene que haber habido una víctima. Para la visa U es un crimen agravado y la policía tiene que certificar al crimen. Para la VAWA no se tiene que tratar con la policía, pero tiene que haber algún tipo de abuso hecho por un ciudadano americano que ya sea esposo o hijo de la persona agredida. No sé si es mucho para que todo el mundo entienda, pero estos casos que le estoy diciendo son casos reales. Y claro, por lo tanto, creemos que hay muchos más allá afuera que pudiesen necesitar esta información. Oiga, abogada, y para los que no califican porque no han hecho ninguna solicitud, ¿lo pueden hacer aunque haya pasado ya tiempo? Sí, Vicente. Si la persona ha sido víctima de un crimen agravado, que se reportó a la policía en el momento que hubo el problema, pero después no se hizo nada, lo que hay que hacer es pedir que la policía certifique lo que sería el expediente de esa persona para que inmigración entonces pueda pasarlo por el proceso de la visa U, porque o del VAWA, dependiendo si fue con un esposo o hijo americano.
Pero la certificación de la policía es imprescindible para la visa U, no necesaria para VAWA. Pero en caso de que hubiera una confusión o que se dejó pasar mucho tiempo y hubo un llamado a la policía, entonces se puede usar la visa, el certificado de la policía para darle de todas maneras un beneficio a una persona que fue víctima de un crimen agravado. Y nosotros en la oficina y Asociados de México en particular, se hace eso todos los días, ayuda a buscar los récords de estos programas en cualquier lugar de los Estados Unidos, porque cuando ya se quiere tratar de hacer, pues a veces hay que regresar a la policía donde hubo el crimen y que esa policía pues busque los récords de la persona y certifique el crimen. Y pues eso es una de las cosas que hacemos para personas que vienen, que nos dicen lo que les ha pasado, pero nunca han hecho nada para tratar de usar ese programa para beneficiarse. Y el beneficio a largo plazo es poder llegar a la residencia. A corto plazo es que están protegidos de deportación y que cuando ya se procesan y dan huellas, le dan un permiso de trabajo para poder trabajar mientras esperan el proceso de la visa. Por eso es tan importante, sobre todo para las víctimas de algún crimen violento, para las víctimas de violencia doméstica, que acepten la evaluación de su caso gratis, sin tener que pagar un centavo, con la abogada Lourdes Monteagudo y con Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. Les voy a pedir que llamen desde cualquier parte de Estados Unidos, sin miedo, sin vergüenza. Toda la información es confidencial. Por favor, llamen desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465. 773-847-6465. Y porque hay personas a las que se les puede beneficiar, familias enteras en México, marquen desde México para que hagan una evaluación de su caso al 001-773-847-6465. Abogada, estos ejemplos que nos ha dado pues ayudan a muchas personas, me ayudan también a mí como comunicador a entender de mejor manera la diferencia entre la visa U, el programa VAWA, y espero que todas las personas que nos están escuchando y viendo tomen nota para saber esta diferencia que puede ayudar a familiares, a amigos, a que se animen a resolver estos problemas que muchas veces surgen cuando menos lo esperamos, y entre familiares, y a veces entre gente que tiene problemas psiquiátricos o se encuentra bajo la influencia del alcohol o de las drogas, y por eso también les pedimos que compartan el número de teléfono de usted de la Oficina de Asociados de México. Sí, Vicente, a veces es muy triste el contar estos ejemplos de la vida real, pero como son verídicos, tenemos que aprender de ellos para ilustrar cómo funcionan las leyes migratorias y cómo le podemos aplicar a casos que están sucediendo en familias o entre personas que no conocen la ley migratoria, pero que se pudiesen beneficiar si alguien los ayuda a buscar ayuda e información. Así es. Oiga, abogada, no sé si pueda contestar esta pregunta de un amigo que me acaba de mandar un mensaje. Le mando un abrazo y dice, se le venció su residencia desde el 2014. Le venció su residencia desde el 2014 y está viviendo en México, y me pregunta si puede volver a arreglarla. No tiene nada que ocultar, simplemente se le pasó el tiempo y no fue a hacer la renovación del documento. Pero está viviendo en México en ese momento. En este momento sí. Sí, bueno, hay que averiguar bien cuál fue la situación y por qué fue que él no hizo nada para renovar la residencia. Pero mira, mejor que nada es poder hacer una conferencia privada con él para poder ver si lo podemos ayudar. Hay momentos, vamos a poner el otro día a un muchacho le pasó algo parecido. Hay dos casos últimos que fueron casos bastante parecidos, pero que fueron más recientes, aunque el hombre estuvo viviendo en México casi 12 años y cuando llegó a la frontera
le dijo que él había sido residente aquí en los Estados Unidos y que se le había olvidado el hacerlo, que sé yo cuánto, y lo dejaron pasar y vino y pudo hacer la residencia otra vez, es decir, mandar a pedir la residencia otra vez. Así que en casos cuando se les ha olvidado es posible, pero depende de algunas cosas, así que mejor podemos hacer la conferencia un poquito más privada para indagar un poquito más y ver qué se puede hacer. Muy bien, abogada, quiero mandarle un saludo a Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, que precisamente anda en nuestro país, en México, anda haciendo las conexiones y cómo mejor ayudar a las personas que confían precisamente en ustedes. También le quiero mandar un saludo a las personas que ya han arreglado este mes a través de la visa U, esposos, hijos, y también a aquellos que obtuvieron el perdón militar. Gracias por la confianza, y a ustedes que aún no se animan, les recuerdo que hay que llamar para hacer una evaluación de su caso sin costo. 773-847-6465, 773-847-6465, y desde México al 001-773-847-6465. Abogada, por el momento, ¿cómo nos despedimos? Bueno, como siempre, deseándoles mucha salud, pidiéndoles que llamen a sus citas para poder aclarar dudas y darle información si es que pudiese haber algún tipo de beneficio que ya pueden ellos llegar a él. Le damos su evaluación gratis, no le va a costar nada, vamos a hablar en español como si estuviéramos en casa tomándonos un café, y de allí pues ver qué podemos hacer. Y pues hay que cuidarse un poco y seguir adelante para ver qué viene en septiembre, que dicen que es cuando vamos a oír más sobre la reforma migratoria. Que así sea. Le mando un abrazo, abogada, que pase excelente tarde y nos vemos aquí el próximo jueves. Muchas gracias, Vicente, igualmente. Bye. El número de teléfono nuevamente en las oficinas de la abogada Lourdes Monteagudo y de Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, desde Estados Unidos, 773-847-6465. Desde México, 001-773-847-6465. Voy a la pausa comercial y regreso.